En este video le voy a mostrar cómo se calcula o cómo se hace un diseño de una tubería de producción basado en la metodología de carga máxima. Como recordarán, en videos anteriores que tengo en mi canal expliqué lo que trata esta metodología. Esta metodología tiene como principio el cálculo de los esfuerzos de la tubería basado en, para la presión interna, es la máxima presión que se va a generar para ese tubo o para esa tubería o esa sarta de tuberías, como es la estimulación o la fractura. Para la presión de colapso asume de que el tubo, la tubería o la sarta completa está vacía, a merced de la presión que hay en el espacio anular, y que la tensión o el cálculo de la tensión está basado en el peso de la tubería en el aire. En mis videos hay un video donde hablo acerca de esta metodología. Si quieren ahondar un poquito más, pueden ir al video y poderlo revisar. En este caso, en este pequeño flujo de trabajo, lo que hice fue traer todas esas fórmulas que explico allí a un Excel. Y basadas en esas fórmulas, o basado en esa fórmula, agarré y la coloqué en una hoja Excel. La información se incluye o se ingresa en la pestaña de data. Todo lo demás, exceptuando ciertas fórmulas que hay que agregar siempre y cuando sean 2 o 3 tramos de tubería, se agregan. O también para la parte del colapso, cuando se requiera calcular el colapso, recuerden que hay varios tipos de colapso: cedencia, plástico, transición, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la fórmula que tocaría ingresar ahí los valores. Es lo único. Lo demás, pues, sí está amigable hacerlo. ¿Okay? Salvo eso, pues todos los datos vamos a incluirlos en esta tabla que está aquí en la pestaña de data. Como yo siempre les recuerdo, este tipo de análisis o de ejercicios no van a sustituir a un software comercial. Los software comerciales utilizan fórmulas y algoritmos más avanzados para poder tener una aproximación más cercana con respecto a los diseños. Entonces, si queremos aquí, por ejemplo, ver el efecto de la temperatura con el aparejo, no se va a poder ver o no se va a poder realizar, por la sencilla razón de que pues las fórmulas que se están usando no son fórmulas tan avanzadas como las que usan los software especializados. Estas hojas Excel, y el motivo de que yo las muestre en un video y las explique, es porque cuando se estudia ingeniería, pues básicamente todo lo vemos manual, ¿no? Esto puede servir para ayudar e incluso tener una base, así sea muy básica, de cómo se hacen los cálculos de manera, digamos, semiautomática, con fórmulas, para dar ese salto o ese paso a utilización de las aplicaciones comerciales. Todos aquellos que quieran aprender a simular en software comerciales para diseño de tubulares pueden iniciar de la manera que voy a explicar aquí. Tener una idea. Si quieren comparar, bueno, pudiesen haber detalles, pues como les explicaba, pues estos software usan muchas ecuaciones más robustas de lo que estoy mostrando aquí. Entonces, este es más que todo a nivel estudiantil, a nivel de estudiantes, a nivel de profesionales que quieren aprender a iniciarse, a hacer los diseños, pero partiendo de aquí de abajo. Como en todos mis cursos que me tocó dictar, que yo dictaba, siempre decía de que hay que empezar por la teoría antes de tomar la aplicación.
Si vamos a esto y hacemos una comparación con el que estudia o el estudiante de piloto, él no lo van a ver ustedes que va a entrar al curso de piloto, 2 días de teoría y el tercer día vamos a para que huele. No, es un aprendizaje que se va llevando hasta el momento de ya decir, bueno, ya vamos a poder diseñar y poder interpretar lo que dice en la gráfica. ¿Ok? Entonces siempre hago este preámbulo. Esto no va a sustituir, o esta hoja Excel, o lo que voy a explicar no va a sustituir a los software especializados. Y esto es más que todo una manera de ver rápidamente cómo se comportaría nuestro aparejo partiendo de las condiciones más críticas que pueden presentarse. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con el ejercicio. Esta es una tubería de producción de 200 octavos. ¿Está? 200 octavos. Con un diámetro interno de 2.441. 6.5 libras pies su peso. L80 el grado. 80.000 libras la excedencia de lo que tiene que ver con la excedencia del material, la resistencia al material, y que esta tubería tiene una longitud hasta el empacador de 2250. En realidad tiene 3 metros más. Pero vamos a tomarlo hasta el empacador porque pues del empacador hacia abajo la tubería está colgada. Okay. La profundidad del empacador 2250. Antes de continuar, bueno, dense en cuenta que yo tengo aquí varios tramos. Eso si se presentan a parejo con varios tramos, ustedes pueden hacer los cálculos para varios tramos. O bueno, en este caso pues yo lo puedo hacer aquí. Okay. La profundidad del empacador a 2250. Y que la presión de trabajo para la estimulación o la fractura, en este caso, en este ejemplo, yo la tengo en kilos. La voy a colocar en kilos. 387. Son 5.500 psi. ¿Okay? ¿Está? Bien. Ahora los factores de seguridad. Los factores de seguridad que vamos a usar para este ejemplo van a ser los siguientes. Para la presión de colapso, 1.125, al igual que la presión interna. Y la tensión en el cuerpo, 1.5. Él aquí no pide conexiones. Yo sé que hay software especializados o comerciales que piden la conexión. En este caso, no se va a evaluar la conexión. Vamos a esta pestaña. Y en esta pestaña ya hay valores. El peso, ya calculó el peso del aire. Y ya calculó la tensión de esa tubería al aire. Con la fórmula. ¿Ok? Con la fórmula. Luego él calcula aquí la tensión corregida, que ya se le aplica el factor de diseño. Ya se le aplica el factor de diseño para entonces tener idea de, con estas condiciones, si la tubería va a aguantar la tensión. Vamos más abajo. Aquí vemos que tengo unas casillitas que dicen fichas técnicas. Para esta tubería 200 octavos 6.5, siempre cargan a la mano la ficha de la tubería. Son 145.000. En este caso lo voy a colocar así. ¿Por qué? Porque tengo la gráfica también así en kilolibras. Pues si pongo 145.000 se me va a ir lejísimo la gráfica. Y vamos entonces a la gráfica. Como verán, está la gráfica que se generó. Está la curva aquí de diseño. Está la resistencia al tubo, ya afectada con el factor de diseño. Y aquí el tubo sin el factor de corrección o de diseño. Aquí está. Bueno, y aquí abajo pues
con el factor de seguridad cuánto es, el peso de la tubería, que está aquí arriba, peso del aire, el margen, en este caso, ustedes pueden variar este valor. Bueno, aquí le puse 0,52, está un 52%. ¿Okay? Ahí está, casi la mitad. Y que tiene un margen de seguridad de 101%. Esto se puede variar, ¿eh? Para este ejemplo lo estoy colocando así, pero esto se puede variar. Entonces, como ven, ya la tensión fue calculada rápidamente. Si tengo que incluir otro tubo, bueno, se coloca aquí el bueno, aquí dice presión interna, aquí es tensión. Vamos a arreglarlo de una vez. Ok, ya para que quede de una vez arreglado. Sería la resistencia a la tensión de ese tubo. Bien, ok. Vamos entonces a la otra pestaña, que es la presión hidrostática. ¿Por qué la presión hidrostática? Porque también hay que hacer unos cálculos a nivel de presión interna. El fluido para este pozo es de 1.005, agua salobre, y la presión estática, la ven, a la profundidad del empacador es 3215 psi. Estos datos se van a utilizar más adelante. Bien, vamos al cálculo del colapso. Como ven, para el colapso es diferente los cálculos, y esto se debe a que el colapso tiene varios regímenes, valga la redundancia, de colapso, que se excedencia, el plástico de transición y el elástico. Entonces, para esto hay que hacer ciertos cálculos, no como la tensión, que es sencilla, no como la presión interna, que es la ecuación de presión interna. ¿Okay? En este caso, dependiendo del régimen de colapso, hay que usar una fórmula. Eso es una fórmula. Aquí están para cada uno de los tipos de colapso: excedencia, plástico, transición y elástico, donde los tipos plásticos de transición usan unos o unas variables que se requieren para poder hacer el cálculo de la fórmula. El de excedencia y elástico sale en directo, pero el plástico de transición se requieren calcular las variables A, B, C, F y G. Aquí en este caso, bueno, tenemos el diámetro exterior, el diámetro interno, el espesor de pared y el rango de esbeltez. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros qué tipo de colapso es el rango de esbeltez? Con este valor debemos ir aquí a esta tabla, buscar el grado, está la columna de grado, está colapso por excedencia, colapso plástico, transición y elástico, los 4 regímenes de colapso. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar nuestro grado. Esta es una tubería que tiene un grado L80. Aquí vemos el rango de esbeltez, que es 13.249, y nos vamos a la tablita. Buscamos el grado. L y N80 es lo mismo. Están los rangos para excedencias 13.38 y menores, plástico entre 13.38 y 22.47, transición entre 22.47 y 31.02, y elástico 31.02 y más grande. En este caso, el rango de esbeltez es 13.25,
cae entonces en el colapso por cedencia. ¿Por qué? Porque está menor a 13.3. 13.38 para el grado L y N80. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo esto para acordarme qué tipo de colapso es. ¿Okay? Es de cedencia, buscamos el grado, aquí está, y él va a calcular automáticamente la presión de cedencia. ¿Por qué lo hace? Porque ya está la fórmula aquí. ¿Okay? Yo revisé, estuve revisando y aquí está la fórmula. La fórmula de cedencia es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, si toca hacer otro régimen de colapso, toca aplicar la fórmula que es y hacer los cálculos correspondientes dependiendo de la fórmula que sea. Este caso es de cedencia. Está la fórmula aquí, toda ya realizada, y nos da que la presión por cedencia del colapso es de 11.165. Los factores de corrección son los cálculos de X, que se llama así, es para los cálculos perdón, de corrección. Todos los valores ya los trae por defecto, otro los calcula, otro ya los trae de los datos, y para este caso el valor de X es 0.331. ¿Okay? Luego el cálculo de Y, que tiene que ver mucho con las correcciones que se hacen, y nos da 0.793. Luego se le aplica el factor de colapso al y al factor de colapso, y nos da que la presión de colapso corregida es de 7.865. Como ven, aquí está la gráfica para este sería para el colapso, gráfica del colapso corregido. Corregida, y una profundidad de 0 a 2250. Hay valores que como les comenté, hay que incluirlos aquí, porque entonces si tenemos un aparejo con varios tramos, hay que hacer los análisis. ¿Okay? Bien, vamos a las fichas técnicas. El colapso de esa tubería es de 11.170, y vamos a la gráfica del colapso, y como verán, y ya está el diseño, la resistencia del tubo y la resistencia del tubo sin corrección. ¿Okay? Más abajo, bueno, está la presión de colapso corregida, que es el dato que vemos aquí. Bien, ahí está. Tengo varios porque pues pueden haber varios tramos de tubería. Bien, entonces bueno, aquí para recordarme de que este que está aquí, ahí está. Bien, listo. Vamos ahora a ver los cálculos de presión interna. Los cálculos de presión interna ya vienen de la pestaña de datos los 5500, la presión de trabajo de fractura o de estimulación, la presión en superficie, que la hidrostática menos la presión de los trabajos, la presión equivalente en el empacador es esta que está aquí, ya la calculamos. Y estos son los cálculos de la presión externa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque recuerden que si no tenemos un pequeño respaldo a nivel externo del tubo, cuando se le mete la presión,
puede estallar y se puede dañar. ¿Ok? Cuando me tocaba dar los cursos, muchos de los participantes me decían que no, que bueno, que ellos simulaban colocándole respaldo o hacían sus diseños colocándole respaldo y le decía, pero hazlo sin respaldo y con respaldo para que veas. Y se daban cuenta que también la presión que se generaba ese tubo sin respaldo pues aguantaba. Obviamente pues se hacen los dos ejercicios para ver qué tal. En este caso, bueno, tenemos una presión externa de 1273. Yo le llamo a eso hacer sensibilidades. Hagan sensibilidades. Y la que más se adopte pues y se asegure que su tubo va a aguantar eso, pues, ese es el que es. Pero siempre hay que hacer sensibilidades. Entonces bueno, vamos a calcular la presión interna de 0 a 2250. El peso del tubo dijimos que era 6.5, si no mal recuerdo. El grado L80, ok. Grado L80. Ahora vamos y colocamos aquí 80.000, ¿no? Y abajo lo repetimos. ¿Por qué? Porque es el tubo que va de superficie hasta el fondo. Y sin el dato de los 80.000, él no va a calcular. El OD y el ID vienen de los datos de colapso. El dato transversal también. Y aquí, bueno, lo que es, en este caso, el espesor de pared, está, va aquí. Ya se calculó la presión interna para este tubo, que son 10.566.96, 10.567. Se hace también la corrección de valores con el elixir de Holmquist y Nadai. 0, 2250. Aquí están los valores de X y de Y. Presión corregida. El factor de seguridad que se usó. Y en este caso, para esa tubería, la presión interna es 10.570. Vamos al gráfico. Y se encuentra aquí. Y aquí está la presión interna. Y lo que tiene que ver con la resistencia del tubo y la resistencia del tubo sin corrección, dense en cuenta que está prácticamente pegadito, pues. Es porque el factor de seguridad o de diseño está prácticamente muy conservador para este ejercicio. Aquí está. ¿Ves? Y aquí abajo pues la presión de estallido corregida, que son lo que vemos aquí. De esta manera, tan sencilla, con fórmulas para cada uno de los casos de estallido, colapso y de tensión, pueden hacer unas Excel de esta manera, a su gusto, para que puedan practicar o analizar para tener una idea de cómo se puede comportar ese aparejo una vez instalado en el pozo, tener una idea de cómo se diseñan los pozos también. Este es un preámbulo para poder ya ingresar a lo que es el mundo del diseño ya con una herramienta comercial. Recalco que estas hojas de Excel que estoy mostrando, este ejercicio, como lo llamo yo, tipo taller o estudiantil, no va a reemplazar un software, no va a reemplazar un análisis, solo es para tener una idea de cómo se pueden comportar
en este caso las presiones de colapso, estallido y la axial, como es la tensión en los aparejos o también en las tuberías revestidoras. La metodología de carga máxima, como les recomendé, como perdón, les comenté, usa para cada uno de los casos más críticos, presión interna, las presiones de trabajo de fractura que va a haber ese tubo o esa tubería, de colapso, que el tubo esté vacío, y axial, toma en cuenta el peso del tubo en el aire. Entonces, con este video que les traigo aquí como parte de un flujo de trabajo y con fórmulas sencillas, ustedes pueden hacer sus cálculos, sus análisis ya a nivel estudiantil, a nivel de la universidad o aquellas personas que ya quieren empezar a aprender un poquito de lo que es la parte de los diseños tubulares. Y muy recomendable, pues también sirve antes de entrar a ver ya los software comerciales, los software más robustos con fórmulas y ecuaciones y algoritmos que permiten ir más allá cuando se hacen los análisis. Entonces, bueno, con este video espero que aprendan un poquito más acerca de lo que es el diseño de los tubulares, las fórmulas. Estas fórmulas las pueden visualizar en mi video, en el flujo de trabajo para un ejercicio de carga máxima, que también lo tengo en mi canal y lo pueden visualizar y pueden también ver y practicar con la fórmula hacer este tipo de hoja Excel.